Congresista Guido Lombardi Elías. Hace uso de la palabra el congresista Pedro Laechea Álvarez por un tiempo de 4 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Veo a través suyo, saludando al presidente del Consejo de Ministros y a todos los ministros acá presentes y a los congresistas hoy reunidos. Nosotros hoy día enfrentamos una situación que el pueblo nos ha entregado, nos ha confiado. El Ejecutivo trabajando con un grupo político y el Legislativo trabajando con otro grupo político. Yo creo que vamos a tener una responsabilidad compartida muy importante. Por primera vez, como han dicho nuestros colegas, es bueno que esto no sea una mesa de partes. Es extraordinario que no sea una mesa de partes. Yo creo que quienes venimos de trabajar toda una vida y en actividades como la mayoría de los hoy aquí presentes, sabemos que por lo menos en la empresa privada se tiene que rendir cuentas todos los meses. No hay cheque en blanco y se tiene que performar. Yo creo que esta es una de las grandes virtudes que ha tenido el pueblo peruano de compartir las responsabilidades y hacernos parte de la misma moneda, cara y sello. Somos lo mismo, tenemos la misma responsabilidad. Si nosotros vamos a ver cómo ha venido desarrollándose el Perú, como bien lo describió el Premier, y vamos un poco más a las cifras, vamos a encontrarnos con cosas realmente extraordinarias. El año 2000, el presupuesto de la República llevaba casi a 23.000 millones de soles. Hoy llega a 136.000 millones de soles, 400%. Vamos a tomar dos sectores nomás, educación, cultura y salud y saneamiento. En el año 2000, la educación y cultura eran 4.250 millones, hoy es 24.000. Salud y saneamiento eran 7.000 y hoy es 25.000. Esos son los presupuestos que ha manejado el Perú. 4 veces, 6 veces, 4 veces. ¿Tenemos 4 veces mejor educación? ¿Tenemos 6 veces o 4 veces mejor salud? Creo que tenemos un problema de gestión y el mundo así lo señala. El World Economic Forum señala que sobre 140 países en gestión pública el Perú en el 133. Solo 8 países manejan peor su economía. Esto nos hace reflexionar y pensar mucho, porque eso significa que no estamos haciendo las cosas bien. Como bien lo señala la congresista por la Amazonía, que todos hemos podido escuchar, de las miles de consultorías que paga el Estado en todas las entidades públicas, ¿cuántas se han aplicado en sus consideraciones? ¿Cuántas han sido útiles realmente? ¿Cuántas se han publicado? ¿O cuántas se han vuelto copias y se han vuelto a presentar? Cuando uno ve cómo ha crecido el gasto corriente en el país, es impresionante que todos los años ha aumentado. Y el gasto de capital, que es el que le interesa a la población y el que todo el mundo reclama acá, se mantiene estancado. Yo creo que tenemos que revisar, y eso nos corresponde a nosotros. También la representación nacional, con justa razón, pide auditar qué cosa es lo que ha sucedido. Yo creo que es muy importante y es muy importante que eso suceda, pero no nos olvidemos que en el artículo 2 de la Constitución, inciso 24E, tratemos de que todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Eso no significa cheque en blanco, eso significa ordenarnos. Y como decía Enrique Chirino Soto, adicional. Sí, un minuto y termino. Este Congreso tiene la responsabilidad de velar por los otros 2 poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial. Es nuestra responsabilidad, no se la dejemos a otro. Y para finalizar, agradecerle a todos los ministros que hoy día están tomando la responsabilidad que toman en el entorno que lo hacen. Cuando uno va a la etimología de la palabra confianza, la palabra tiene la siguiente: seguridad, especialmente al emprender una acción difícil
o comprometida. Sabemos que hoy día ustedes van a ser juzgados y van a ser calificados por este Parlamento en la manera más estricta que ha habido en los últimos 20 años. Y ustedes, conscientes de que lo están haciendo, han tomado el paso y han dado el paso adelante. Por lo tanto, como peruano, les agradezco estar participando en este contexto en que vamos a poner todo el Congreso el mayor empeño. Gracias, congresista Olaechea. Tiene uso de la palabra el congresista Eloy Narváez por 5 minutos. Gracias, presidenta. Quiero expresar mis primeras palabras haciendo alusión a la página 27 que nos ha presentado el premier Zavala el día de hoy. Y acá dice, un país moderno, dijo el presidente, es un país honesto y libre de corrupción. Yo vengo, colegas congresistas, presidenta, de una región que ha estado sumido en un proceso terrible de corrupción, Ancash. ¿Quién mejor que nosotros que podemos hablar de este tema, que lo hemos vivido y lo hemos sufrido? Y seguimos todavía en ese proceso. Y cuando veo la propuesta que presentan, me parece bien. Pero hay un hecho fundamental que se tiene que tener en cuenta. Y es la calidad de las personas que deben ingresar al Estado Nacional a trabajar. No es suficiente solamente con el que el presidente ponga buenos ministros. Es necesario que los ministros tengan buenos viceministros y los viceministros buenos directores, y que tengamos en las regiones profesionales no solamente capaces, sino sobre todo que se vean sus antecedentes éticos, su experiencia en el Estado. Gallina que come huevo, aunque le corten el pico. Por favor, señor premier, a través de la presidenta le pido que en Ancash no queremos ya más corruptos. Estamos hartos, estamos cansados. Y el ser humano es fundamental, no solamente su capacidad técnica, sino también su capacidad moral. El Estado no es un lugar para convertirlo en un botín, para llenar los bolsillos con dinero mal habido. El Estado es para servir, y para servir a los peruanos y sobre todo a los más pobres. Eso es un Estado, de verdad, y eso queremos los peruanos. Y hace poco ha habido una marcha nacional en defensa de las mujeres. Igual los peruanos tenemos que hacer una revolución moral, salir a las calles para decir basta ya de tanto corrupto. La corrupción significa más pobreza, más desnutrición y más violencia. Y yo estoy seguro que este gabinete va a hacer lo imposible para poder cambiar y sacudirnos de esta lacra nacional. En el tema agrario, en las propuestas que se han presentado, me parece que está bien, se ha planteado el tema del agua. En un contexto de cambio climático, efectivamente el agua no es que va a ser, ya es un recurso escaso. Hay mucho conflicto por el tema del agua en todos los Andes del Perú. En mi región hay conflictos entre los agricultores. La gente está queriendo que llegue el agua a su parcela. ¿Dónde viven los más pobres? En el campo. ¿Qué necesitan los más pobres que están en el campo? Agua. Agua para su chacra, agua para sembrar, agua para tomar. Y entonces es necesario que el Estado desembolse recursos importantes para ayudar al campesino. El campesino humilde y pobre mira al cielo para ver si va a llover o no va a llover. Si es que llueve, siembra. Si no llueve, tiene hambre. Pero si hacemos represas, buenos canales de irrigación, programas de riego tecnificado, si hacemos capacitación a los agricultores, yo estoy seguro que ese campesino con ese canal de irrigación va a poder sembrar 2 veces, cosechar 2 veces, tener 2 ingresos al año, y así ayudamos a que salga de la pobreza.
Y así va a producir más alimentos. Y si hay alimentación, va a haber mejor salud y mejor educación. Esa es la estrategia en la que debemos trabajar conjuntamente los peruanos. El otro tema fundamental que yo creo que no se ha señalado es este proyecto especial Chinecas, olvidado ya por décadas. Otros proyectos han florecido y Chinecas hasta ahora sigue siendo postergado y no se ha mencionado en este documento. Pero he tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Agricultura, que felizmente conoce el problema de este proyecto, y hemos coincidido para trabajar juntos y sacar adelante este importante proyecto en Ancash, que es el anhelo de los ancachinos. Por otra parte, señor, a través de la presidencia... Por tiempo adicional, congresista Pero Narváez. amarrado al tema de la agricultura, al tema de la actividad turística. Si hacemos buenas carreteras, se van a favorecer los agricultores, se van a favorecer los promotores de la actividad turística. Tenemos en Ancash recursos turísticos impresionantes en la costa y en la sierra, pero hay que ponerlos en valor, hay que convertirlos en productos turísticos y básicamente se necesitan buenas carreteras. Acá en Lima vemos que se hacen túneles por debajo de Lima, de Santa Anita al Callao, me parece muy bien. Y de nosotros y de las provincias, ¿hasta cuándo? No pedimos túneles de esa naturaleza que cuestan millones y además que el Contralor ha dicho que hay también corrupción. Queremos carreteras buenas, de primera, porque allá la gente se muere en accidentes y eso no es justo, no es humano. Por eso les pido, por favor, que trabajemos en este tema para impulsar y dar oportunidades a nuestro pueblo. Y eso no solamente para Ancash, sino también para todo el Perú. Sí, congresista, 1 minuto más para que pueda culminar. En el tema de descentralización, recursos. Nos han entregado funciones sin recursos, no es justo, recursos. Ya los provincianos queremos ser papá, estamos hartos de ser hijos del centralismo limeño. Ya déjenos manejar nuestras regiones, pero necesitamos recursos. Y nosotros vamos a generar más recursos también. Pero queremos una descentralización seria, bien pensada y bien trabajada, con participación, sobre todo de la gente que vivimos en provincia. Señor Premier, es cierto, vamos camino al bicentenario, pero cuando lleguemos a ese día, los peruanos vamos a cantar felices y con orgullo el himno nacional, cuando un niño que nace en el Perú debe saber que al nacer va a tener buena educación, buena salud, agua, desagüe, luz. Cuando haya esas condiciones, de verdad recién hablaremos de peruanos dignos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Por Acción Popular, el congresista Miguel Román, 5 minutos. Señora Presidenta, le agradezco la deferencia y por su intermedio mi saludo al Primer Ministro y a todo el gabinete. Señora Presidenta, le hemos escuchado al Premier señalar que en los próximos 100 días va a reformar el proceso de inversión pública y que tendremos un nuevo sistema que sustituirá al SNIP. Pues bien, esperamos que esos cambios no sean un maquillaje, que realmente no sea un cambio solo de nombre, sino que vayamos atacando los problemas de fondo. Si queremos destrabar los diversos proyectos para poder impulsar, para poder de una u otra forma reactivar nuestra economía, sin duda alguna el SNIP es una barrera para ello, tal como está hoy diseñado. Ejemplo de ello, señora Presidenta, es que si bien se le dio competencias a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, para poder evaluar y poder declarar la viabilidad de los proyectos, cuando un proyecto de inversión es modificado en su presupuesto, sea en 20, 30 o 40%, requiere de una verificación de viabilidad. Pero esa verificación tiene que hacerse en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Y lo que debiera convertirse en un trámite ágil, rápido, de solamente garantizar que se están manteniendo los índices de rentabilidad social, económica, se convierte en un vía crucis para las diferentes autoridades que vienen aquí a Lima, porque el MEF se convierte en ese momento en una especie de fiscalizador del trabajo que hicieron tanto los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar. No es posible que el MEF ponga piedras en el camino y que incluso llegue al extremo de decir que los proyectos, de no dar la viabilidad y que los proyectos tienen que ser paralizados. Algo pues absurdo, porque son proyectos que están en ejecución, algunos con un avance del 60 o 70% y sin duda alguna no podrían ser detenidos. En todo caso, lo que nosotros consideramos es que se podría trasladar esa competencia tanto a las regiones como a los gobiernos locales. Si ya se les entregó el tema de poder dar la viabilidad del proyecto, yo creo que muy bien las regiones y los gobiernos locales van a tener la capacidad de poder hacer la verificación de viabilidad, porque yo creo que partimos de un principio simple, ¿no? Que quien puede lo más, puede lo menos. Señora Presidenta, también nosotros nos identificamos y respaldamos ardorosamente el objetivo de darle agua potable a todos los peruanos para el 2021. Esa es una meta ambiciosa y hay millones de peruanos que están a la espera de tener ese servicio básico, elemental para la vida. Dentro de ellos mi provincia, la provincia de Islay, que espera desde hace muchísimo tiempo hacer realidad su plan integral de abastecimiento de agua potable y sistema de alcantarillado. Pero igual, yo creo que aquí hay una barrera, que es el SNIP. Me parece incomprensible que se quiera someter un proyecto de saneamiento a las exigencias del SNIP. Si todos aquí concordamos en que el agua es un derecho humano, ¿cómo podemos pretender que ese derecho lo vamos a sujetar a criterios de rentabilidad social o económica? Es decir, que podría haber la posibilidad en algún momento de decirle a un pueblo que no califica rentable, que no es rentable económicamente o socialmente y que no se le puede otorgar el servicio de agua potable. Yo creo que no. Entonces, sin duda alguna, me parece que es innecesario, de verdad, que se quiera someter estos proyectos de saneamiento. Sí, tiene un minuto adicional. A las normas del SNIP. En todo caso, lo que sí creo que podría hacerse para garantizar la calidad de los proyectos es que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puede establecer algún tipo de normas técnicas para cada tipo de ciudad, para cada tipo de pueblo, ¿no? De acuerdo a su dimensión. Y para ello podría muy bien hacer uso de esa clasificación que ya el propio MEF ha hecho, de todas las ciudades de acuerdo a su población y que la utiliza, por ejemplo, para el tema del plan de incentivos, ¿no? Así que creo que hay formas inteligentes de poder garantizar proyectos de calidad sin ponerles tantas trabas que de una u otra forma frustran las esperanzas de nuestros pueblos. Yo solo quería y espero fervientemente que estos aportes que estamos dando contribuyan de una u otra forma a que ese SNIP que nos ha dicho... Un minuto, ya, correcto. Muchísimas gracias, congresista. Siguiendo con el rol de oradores, tiene el uso de la palabra la congresista por Fuerza Popular, Úrsula Letona, por 5 minutos. 10 minutos.
Le cedo, Presidenta, por su intermedio, le cedo la intervención a la congresista Scheffer. Una interrupción, congresista Carla Scheffer. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Señor Premier, a través de la Presidencia, para informarle de la cifra que usted ha dado sobre obras paralizadas, de 142 obras paralizadas, quisiera saber si solo son obras de saneamiento, porque el informe del ex Contralor de la República en agosto de 2015 mencionaba 339 obras paralizadas, abandonadas, mal hechas. Estamos hablando de miles de millones que están en una situación de abandono. Luego quería decirle a la ministra de Salud, a través de usted, Presidenta, que parece que en el momento de la transferencia tampoco se ha percatado de la problemática que ha generado el artículo 35 de la Ley de Presupuesto para el año 2016, donde las facultades de transferencias anticipadas. Sí, continúe, congresista Scheffer. Del SIS, del Seguro Integral de Salud, que de los pocos pasos que se había avanzado de las transferencias anticipadas, lamentablemente el MEF se las quitó. Y lamento porque en la Comisión de Presupuesto muchos congresistas de ese entonces se sometieron y dejaron sin la posibilidad de lo poco que se había avanzado en lo que es una posibilidad de abastecimiento de medicinas, y hoy lo estamos sufriendo, Presidenta. Tenemos centros médicos, postas médicas que les cortan la luz, el agua y ponen en riesgo las cadenas de frío de lo que es la Estrategia Nacional de Saneamiento de Inmunizaciones, las vacunaciones. En el recorrido por el país vemos que la población tiene que salir para que no le corten la luz. Hay desabastecimiento de medicinas en todo el Perú en estos momentos, Presidenta, especialmente para lo que es las mujeres gestantes. Gracias, congresista Scheffer. La congresista Úrsula Letona no tiene 5 minutos, sino 10, porque le ha cedido el congresista Bustos. 5 minutos. Puede usted empezar. Muy buenas noches, Presidenta. Saludarla y a través suyo saludar al primer ministro, a su gabinete y a cada uno de mis colegas congresistas, agradecerle a la congresista Bustos la deferencia de la sesión de los 5 minutos. El día de hoy, el presidente del Consejo de Ministros ha hecho una exposición que nos habla de la esperanza y una serie de propuestas de cambios estructurales para nuestro país. Sin embargo, Presidenta, nos preocupa de sobremanera el financiamiento de estas propuestas. Lamentablemente, nos hubiera gustado, Presidenta, que la presentación del Premier comience por señalarnos, como hemos coincidido todas las bancadas, en cuánto dinero o cuánta disponibilidad tiene la caja fiscal. Porque la caja fiscal va a determinar la viabilidad de esas propuestas que hoy día él expone. Y esas propuestas que están orientadas a mejorar la calidad de vida de a quienes representamos en este Parlamento y a cambiar la situación de nuestro país. Entonces le pedimos por su intermedio, Presidenta, al Premier, que pueda precisar la situación actual del fisco, en qué cantidad estamos endeudados y cómo es que este gobierno nefasto y corrupto del presidente Ollanthumala nos deja casi con una crisis económica. Creo que ese aspecto es ineludible para poder entender y hablar de política pública en nuestro país. El financiamiento de las propuestas tiene que estar garantizado. Pasando al tema de la política pública, quisiera por su intermedio, señora Presidenta, que el Premier, que hoy nos propone una meta al bicentenario de casi el 60% de formalidad en nuestro país, que hoy, según cifras de la OIT, bordea más del 70%, quisiéramos que el Premier, porque no lo ha hecho en su exposición, nos señale qué va a hacer con la SUNAFIL. Como lo han señalado mis colegas, la SUNAFIL el día de hoy, pese
y retóricamente no tiene presupuesto. Sus inspectores no tienen régimen laboral y solamente tienen presencia en aproximadamente 7 regiones. Casi 15 regiones no cuentan con inspectores regionales, por lo que quisiéramos conocer cuánto va a costar esta reforma y en qué año finalmente la implementación de la SUNAFIL se va a dar a totalidad. Y así como hablamos de políticas públicas en el tema laboral, quisiéramos también conocer, señora Presidenta, por su intermedio al Premier, cuál es el sustento económico de las otras reformas. Tratar de entender cómo se van a financiar para poder emitir un voto con conocimiento. Creemos que es justo que podamos conocer cómo se van a financiar estos programas que todos anhelamos, las reformas que nuestro país necesita el día de hoy. Y esas reformas se van a ejecutar definitivamente en este Congreso, pero también en el Ejecutivo. Creemos, Presidenta, que para poder conocer a cabalidad la viabilidad de las políticas públicas que hoy el Premier nos ha presentado, es indispensable conocer si estas se encuentran debidamente financiadas. También quiero hacer referencia a lo que dijo mi colega Cecilia Chacón. Definitivamente la continuidad de un funcionario público, y quienes lo hemos sido lo sabemos, no está orientado a si pertenecimos a determinado gobierno o no, sino a la continuidad de esa actitud de desprecio a la política pública, de indiferencia a aquellos que hoy no tienen que comer, dónde dormir, como señaló la congresista Aramayo. Si esa política de desinterés va a continuar a través de los funcionarios que hoy están enquistados. Creo que es un tema que también queremos conocer, señora Presidenta, por su intermedio, para poder saber definitivamente si hay un corte radical y necesario entre el gobierno que nos deja en esta situación económica y el gobierno del presidente Kuczynski. Queremos entender que esto es así, queremos tener la certeza que ello ha ocurrido, pero para eso necesitamos que se nos informe adecuadamente, necesitamos que el señor Premier nos hable con sinceridad acerca de las cifras, pero sobre todo de aquel gobierno de las agendas, de aquel gobierno de las obras sobrevaluadas, y que ese gobierno pasará a rendir cuentas a cada uno de nosotros. Creo que eso es lo que exige el pueblo el día de hoy y esta representación así lo reclama. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, congresista Letona. Le han quedado 4 minutos y medio para la bancada, por si acaso. Tiene el uso de la palabra el congresista Lucio Ávila por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Señor Presidente del Consejo de Ministros, voy a ceder mis 2 interrupciones a la congresista Schaefer. Congresista Schaefer tiene las 2 interrupciones. Gracias, Presidenta. A través de usted, Presidenta, hacia el Premier, me gustaría que detalle cuáles son el fortalecimiento de los programas sociales que va a hacer. Programas sociales que no tienen una medición al día de hoy, que lamentablemente no han ido acompañados del desarrollo económico de donde han sido focalizados estos distritos de extrema pobreza. Los programas sociales son importantes, pero tienen que ir acompañados de programas de desarrollos económicos y de capacidades, porque tienen que tener un tiempo establecido. El programa que tenemos que fortalecer es Cuna Más. A la fecha tiene una atención de 68,000 beneficiarios, cuando las cifras del INEI nos dice que en la primera infancia a la fecha tenemos 1.800.000 niños. Imagínense, es una élite, ni siquiera el 3% de esos niños están teniendo una atención integral o un programa de alimentación. Entonces, esos son los programas que debemos ampliar, señor Premier, empoderarlos, hacerlos crecer, pero con el acompañamiento del desarrollo económico.
Acá hemos hablado en las últimas semanas mucho sobre la violencia que toca especialmente a la mujer. Acá ha dado cifras para los 100 días. Ni siquiera la línea 100 podemos ampliar su cobertura a 24 horas. Lamentablemente vimos a la ministra de la Mujer, a través de usted, presidente, en un programa televisivo que llamaban a la línea 100 en horario de oficina y no contestaban. O sea, es algo tan elemental poder ampliar ese horario. Los centros de emergencia mujer que fueron creados cuando la señora Cuculiza era presidenta, con una visión de atención. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra congresista Lucio. Los 2 minutos ya le dimos. Una sola república, firme y feliz por la unión. Suena una frase grande, frase que fue acuñada hace más de 200 años, pero que ha conducido a nuestro país por 2 caminos diferentes. El camino de la prosperidad, que aquí encontramos en Lima y en algunas capitales, y el camino de las regiones, de los pueblos pobres. No es raro aquí encontrar en Lima, si vamos por Miraflores, las Casuarinas, ¿no? Encontrar mucha similitud con Nueva York, con Londres, con París. No hay mucha diferencia, pero hay una abismal diferencia cuando visitamos los pueblos del interior, en donde existe la pobreza extrema, en donde existe la desnutrición, en donde existe una educación de baja calidad. Soñamos, se nos ha traído el mensaje a este hemiciclo de soñar con un país moderno. Eso está bien. Lo que no está bien es que a ese pueblo, al cual se lo ha conducido por otra ruta, por otro camino, no se le quiere hacer compartir de ese sueño de un país moderno. Nos hubiese gustado, señora presidenta, al señor ministro, al señor primer ministro, creo que él nos está pidiendo un voto de confianza. Y también nosotros le pedimos un voto de atención. A través de la presidencia, congresista Lucio. Precisamente me he dirigido a su presidencia. Gracias. Nosotros encontramos en este momento un hueco fiscal del 3.5%, que equivale a más de 8.000 millones de soles. Encontramos que en el Perú no va a haber más piloto automático, porque no van a haber precios dorados para los minerales, ni mucho menos la demanda de China va a requerir grandes cantidades de minerales. O sea, la probabilidad de que haya un piloto automático ya no va a ocurrir. Entonces, en esa situación en la que los pueblos del Perú interior nos encontramos marginados de ese sueño, ¿cómo es que ellos van a resolver el problema, por ejemplo, de la educación, donde hay bajos sueldos de salario para los maestros, quienes tienen que buscar otro trabajo para poder cubrir su canasta básica? Cuando se anuncia un programa en la que los estudiantes tengan que estudiar de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero en aquellos pueblos del Perú interno, cuando llega a la 1 de la tarde, cuando se da el break para el almuerzo, muchos de los niños no tienen una galleta, una migaja de pan para poder, por lo menos, engañar el estómago. ¿Cómo es que se va a mejorar la calidad de la enseñanza con un niño cuyo rendimiento marginal está en 0 en negativo? ¿Cómo es que va a haber una mejora de la enseñanza cuando en ese pueblo, en el país de Perú profundo, como el nuestro, por ejemplo, Puno, no hay inversión en infraestructura educativa, ni mucho menos laboratorio? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de educación superior, de calidad. Está la ley. Se exige que para ser docente universitario, mínimo grado de maestría y 5 años de experiencia. ¿Pero cuánto gana?
Un profesor contratado a tiempo completo recibe líquido algo de 1.050 soles. ¿Y cuánto se le paga a un profesor contratado a tiempo parcial? Un equivalente a 8 soles por hora efectiva dictada. ¿Con eso vamos a mejorar la calidad de la educación? No vamos a decir que el señor ministro está recién entrando en el cargo. Él está en funciones. ¿Cómo es que se exige que haya investigación cuando no se le asigna un céntimo para investigación al docente universitario? ¿Cómo es que se le exige que haya acreditación cuando la oficina de acreditación está cerrando las puertas, señora presidenta? Está cerrando las puertas para que se inicien nuevos procesos de acreditación en las carreras profesionales. Entonces digo, ¿cómo es que soñamos con esa mejora de la calidad de educación? Y como puneños nosotros nos sentimos. Tiempo adicional. Tengo 3 minutos del colega Moisés Mamani. Del congresista Mamani, 3 minutos. Puno es una región que tiene una economía de subsistencia. Solamente del 1.400.050 habitantes, solamente 200.000 tienen algún tipo de cobertura de salud y más de 1.200.000 no lo tienen. Puno es una región rica en oro, en plata, en uranio. Tenemos más de 30.000 kilómetros de selva. Tenemos agua que se lleva a todo el mundo. Nos despojan de nuestro territorio muy fácilmente. Sin embargo, Puno siempre ha sido engañado, siempre ha sido postergado. En 15 años no se hace absolutamente una obra de envergadura, una inversión de envergadura que muchos hermanos de otras regiones lo reciben. Puno ha sido por el último gobierno burlado, engañado vilmente, hasta en 2 oportunidades. En el año 2013 se ha hecho un sendo consejo de ministros en la ciudad de Ayaviri y se le dijo: Puno, aquí tienes 5.000 millones para que abras, para tus obras de inversión. ¿Cuánto se le dio? Nada. El 2015 en Huancané, juntamente con el presidente Evo Morales, también hizo otro consejo de ministros y se le dijo: Puno, aquí tienes 6.000 millones de soles para tus obras. ¿Qué le dio? Nada. También en sus continuas visitas se le dice: Puno, tienes el problema de contaminación y vamos a declarar la emergencia de urgencia para que se construyan 10 plantas de tratamiento en convenio con Proinversión, con Graña y Montero y con el Ministerio de Vivienda. ¿Qué se ha caminado en 2 años? Nada, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué espera, señora presidenta del Congreso, por intermedio suyo, en este mensaje de unión y felicidad? ¿Qué puede esperar mi pueblo? Sino desconfianza, para ver si esta vez ese sueño es compartido con mi pueblo. Se habla mucho del problema de la contaminación del Titicaca. El Titicaca se está muriendo por la contaminación de las grandes mineras y también parte de la minería artesanal, pero también porque en todas las ciudades a orillas del lago Titicaca no hay una sola ciudad que tiene una planta de tratamiento. Ninguna, señor. Y esto necesita ser resuelto, porque muchos pueblos, como el Puno mismo, Puno ciudad, consume agua directamente del lago Titicaca en un 98% para su consumo humano. Entonces, ¿esto no es urgente para la salud? ¿Esto no es urgente para la población? Se habla del problema del... Un minuto adicional, congresista. El pequeño minero artesanal, al cual se le quiere formalizar con los parámetros del gran minero, como que todos fueran iguales. No es así. Existen pequeños mineros, payaqueros, cachorreros, que se ganan el día a día y ellos necesitan otro tratamiento. Se habla del poquito de contrabando. Señora presidenta, Puno tiene el alma de contrabandista. Mucha gente sobrevive esa agricultura de subsistencia ayudándose, pero ¿qué pasa? Eso ha generado a un abuso continuo de parte de la aduana y la SUNAT.
Nos han engañado con el problema del gas. Gas para Puno, a 12 soles. Pero es un sueño. Ni siquiera en el proyecto del gas de Camisea hacia Hilo, ni siquiera está contemplado. Ni siquiera en el proyecto está el ramal para Puno región. Entonces... Ahora sí, el último minuto para que termine, señor Lucio. Medio, solicito que se entable conversaciones con el gobierno de Evo Morales para poder comprar el gas de Bolivia para Puno, porque ese gas está en la frontera y tal vez eso resuelva los problemas de mi región. Nosotros queremos soñar, señora presidenta, con ese Perú moderno, pero no nos dejen fuera. Nos han dejado fuera por 200 años y queremos esta vez participar de ese sueño. Gracias. Gracias, congresista Lucio. Tiene uso de la palabra congresista Héctor Becerril por 5 minutos. Señora presidenta, colegas congresistas, en primer lugar doy la bienvenida al presidente del Consejo de Ministros y también a todo su gabinete. Mucho se ha especulado sobre nuestra posición respecto a la solicitud del voto de investidura de este gabinete que hoy se presenta ante la representación nacional. Y les digo que nuestra posición es la posición que el pueblo nos dio en las urnas, es decir, somos una oposición democrática y fiscalizadora. Y en base a ello haremos el control político tanto al gobierno que se fue como a este gobierno que recién empieza. Y aquí mi primera pregunta: si este gobierno va a investigar el periodo de la mal llamada pareja presidencial, o vamos a seguir escuchando que investigar es una cacería de brujas, o que investigar no es nuestro negocio. Esa es la señal que nos quieren dar o quieren dar al país respecto a la lucha contra la corrupción. Presidenta, por su intermedio al Premier, nos preocupa que no nos diga hasta ahora cómo ha recibido el país. Acá hay dos cosas: o está ocultando algo grave, o está dejando la puerta de escape abierta por las cosas que pueden ocurrir más adelante. El país necesita saber en qué situación ha dejado el nefasto gobierno de Antumala al país, y es obligación de este gobierno explicitarlo. ¿Cómo no pensar en un continuismo cuando encontramos que el ministro humanista de Educación, el señor Saavedra, continúa en el cargo? ¿Cómo no pensar en un continuismo cuando en el MEF continúa como viceministra de Hacienda Rosana Polasti Clark? En el Ministerio de Educación continúa como viceministro Juan Pablo Silva Máquer. En el MINCETUR continúa la viceministra María del Carmen de Rapará Zamora. En el MINSA continúa como viceministro Percy Minaya León, responsable de la extensión del dengue y del Zika, responsable de la disminución de la cobertura de vacunas y el aumento de la anemia. Y así también continúa viceministros en Cultura, en el MINAGRI y en el MIDES. Es el premio
al excelente gobierno de Iván Tumala o es la cuota de poder de la señora Nadine Heredia? Porque de repente metió la mano en las elecciones. Y yendo a temas más específicos, en seguridad, por ejemplo, el Premier pide la confianza a este pleno, pero ¿qué le ofrece a quienes son asaltados y asesinados en las calles? ¿Qué nos ofrece el ministro del Interior? ¿Cree que solo con recompensas o colgando fotografías, como en el lejano oeste, van a terminar con el crimen organizado? Esto tiene que ir aparejado de otros temas como el reforzamiento del servicio de inteligencia. Preguntamos, Presidenta, ¿cuál es el respaldo político que le darán a la Policía Nacional del Perú para que combata la delincuencia? ¿Cuál es la decisión política que se ha tomado para acabar con el sicariato, la extorsión y el asesinato? La gran pregunta, que seguramente será respondida con los meses, es si saben cómo hacerlo o simplemente están tanteando. Tiempo adicional. 4 minutos, por favor, de la colega Úrsula Letona. Los 4 minutos de la congresista Letona que dejó, por favor, se los dan. En salud pública, el Premier dijo: no podemos seguir con colas interminables y citas de meses para cirugías y hospitalizaciones. Y para ello propone ampliar horarios de atención. ¿Sabe el Premier que actualmente hay un déficit de más de 16.000 médicos especialistas y que en el interior del país esa palabra solamente la ha escuchado porque no tiene idea que es un médico especialista, porque nunca han tenido la suerte de ser atendidos por uno de ellos? En estas circunstancias pregunto, ¿qué va a resolver ampliando el horario de atención si lo que falta son médicos? Y también, si el paciente, después de un verdadero vía crucis, accede a una atención médica y ya tiene su receta en la mano, va a farmacia y no encuentra medicamentos, tiene que salir a las farmacias privadas donde los precios de los medicamentos son prohibitivos. Es criminal, Premier, por intermedio de la mesa, que el paciente en el Perú no muera por la enfermedad, muera porque no puede acceder a los medicamentos por los elevados costos que cuestan en el país. Señor Premier, señores ministros, acaban de nombrar en su salud a Elena Cristina Zelaya Arteaga, quien no cumple con los requisitos y además ahorita tiene conflicto de intereses, ya que es subgerente de la clínica Servicios Médicos Alce Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Qué es esto? ¿Así comienza su gobierno? Yo creo que es un empezar no muy auspicioso. Señora Presidenta, desde esta trinchera democrática de Fuerza Popular, quiero ratificar nuestro profundo compromiso con la patria. Patria herida por la corrupción, herida por asesinatos, el sicariato y la extorsión. Patria herida por una justicia que cada vez es menos justa. Patria herida por el maltrato a la mujer, donde el feminicidio es cosa de todos los días. Patria herida por las grandes brechas económicas, donde el pobre es cada vez más pobre y el rico es cada vez más rico. Patria herida por la falta de oportunidades para alcanzar el desarrollo al que todos aspiramos. Por eso vine a este pleno con la ilusión y esperanza de escuchar un discurso de cambio, de escuchar una ponencia cargada de desarrollo. Pensé que escucharía ideas claras y concretas, pero he escuchado a un Premier con un discurso frío, apático, sin emoción social, sin ilusión. La verdad
no nos convence. En este contexto, invitamos al gobierno a ponerle corazón al país, a ponerle trabajo en serio. Por eso termino diciendo que nuestro compromiso no es con el gobierno, nuestro compromiso es con los pobres de la patria, porque Fuerza Popular es la fuerza del pueblo. Gracias. Muchas gracias, congresista Becerril. Tiene el uso de la palabra congresista Guillermo Martorell por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Mis primeras palabras son de saludo, por su intermedio, al primer Zavala y a su cuerpo de ministros. Hemos escuchado con atención la presentación del Premier, en la cual puedo decir que ha tocado y ha desarrollado temas de importantes aspectos y sobre todo del desarrollo del país, que la atención de estos podrá generar el bienestar que el pueblo peruano y el desarrollo que el pueblo reclama. Ha dicho, señora presidenta, el Premier, nos ha detallado en forma pormenorizada y detallada un plan de trabajo para el próximo quinquenio 2016-2021, en el cual ha mencionado la ejecución de obras y programas de desarrollo que tienden a solucionar los problemas en materia de educación, de salud, infraestructura vial, seguridad ciudadana, la agricultura, etcétera, etcétera. Que de llevarse a cabo todas estas propuestas, creo que estaríamos teniendo el país que todos queremos. Y este programa, señora presidenta, está enmarcado dentro del mensaje que escuchamos hace unos días atrás, exactamente el 28 de julio, del señor presidente de la República, cuando dijo: sueño con un Perú moderno en el 2021. Y en verdad que es bueno soñar, pero debemos soñar en grande, porque de allí nacen las grandes ideas, las grandes acciones. Y como dice aquel dicho popular, soñar no cuesta nada. Es verdad, soñar no cuesta nada. Pero si queremos cristalizar, si queremos hacer realidad esos sueños, en verdad que cuesta. Cuesta trabajo, cuesta intelecto, cuesta tiempo y sobre todo cuesta dinero. Y ahí viene mi gran pregunta y mi gran interrogante. Me queda una enorme duda: ¿cómo y de dónde sacaremos el presupuesto para realizar esa gran transformación mencionada por el señor primer ministro? Hay varios aspectos que a mi juicio considero que el señor ministro, presidenta, no ha tocado en su discurso. Son muchos, pero quiero referirme principalmente a 3. El primero de ellos menciono que es la deuda social que tiene el Estado peruano con miles de peruanos del sector salud y del sector educación. Deuda que aún está pendiente año tras año de que se les cumpla a estos peruanos. Hemos escuchado, señora presidenta, en el discurso del señor primer ministro,
importantes reformas en materia de educación, en materia de salud, infraestructura escolar, mejores sueldos a los profesores, infraestructura hospitalaria, acabar con la desnutrición infantil, etcétera, etcétera, carreteras, etcétera, etcétera. Pero no hemos escuchado, señora presidenta, de qué manera se va a atender esta deuda social. Deuda social que se trata de pactos, acuerdos, decretos, normas. Tiempo adicional para el congresista Martorell. Y solamente quiero decir, presidenta, que es difícil que una deuda de tal magnitud se pueda cumplir. Son más de 300.000 peruanos del sector educación y similar número en el sector salud que están esperando su reivindicación. Solo quiero hacer una comparación. Cuando el Estado peruano, que es de lo que se ha venido hasta el momento realizando, cuando el Estado peruano recibe una orden judicial de parte de la Corte Superior o Internacional de Derechos Humanos, con compensaciones millonarias para condenados por terrorismo, inmediatamente el Ministerio de Economía hace el pago. Pero cuando recibe el Estado peruano una orden judicial del cúmplase. Para que termine, congresista Martorell. Con los cesantes hay oídos sordos. Solamente quiero mencionar en segundo término el canon minero. Hablamos de un desarrollo del país y sin embargo todos sabemos que el canon minero ha descendido para las regiones que viven y que tienen presupuestos y su desarrollo lo centran en estos recursos. Hoy día el canon minero del año 2012 a la fecha ha descendido un 70%, de 5.000 millones a 1.500 millones. Y hemos escuchado que el ministro de Economía va a dar una partida de 230 millones de soles para cubrir ese déficit que tienen las regiones, que son 15 regiones que reciben canon minero, lo cual es inaudito. Así no se puede establecer un desarrollo económico del país que tanto nos propugna el señor primer ministro. Por último. Gracias, congresista Martorell. Tiene el uso de la palabra congresista César Segura, por 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio saludar al gabinete y al primer ministro. Muchos nos olvidamos a veces de la gestión por resultados cuando pasan del sector privado al sector público. Y es lo que nos apena el día de hoy, que no hemos podido aterrizar en fechas para medir y controlar. En seguridad ciudadana, señora presidenta, sabemos ya los números que afectan a la ciudadanía, pero nada se ha dicho de que por lo menos el 10% de los reos, de los 70.000, o sea 7.000 que existen en las cárceles del Perú, gestionan las extorsiones desde esos lugares. Y nada se dice al respecto cómo se va a controlar este tema. En salud, ¿por qué una clínica privada al día se realizan 4 intervenciones, mientras que en el sector público, Minsa y Salud, solo una en promedio? ¿Por qué esa ineficiencia frente al privado? Porque se permiten malos médicos en nuestra región, en Ica sobre todo, y lo tenemos en la data de los funcionarios administrativos. Ingresan casos especiales, pero luego no están cuando le hacen el seguimiento. ¿Y dónde están? En las clínicas de estos médicos. Clínicas que se permiten en cualquier casa habitación, sin ninguna
medición o control del servicio de la calidad. Por ejemplo, tenemos que el Hospital San José de Chincha tiene una infraestructura hace 3 años culminada, casi culminada, y no se puede utilizar y seguimos funcionando en instalaciones de drive, perjudicando así la salud de nuestros conciudadanos. En educación, señora presidenta, ¿por qué en pleno siglo XXI se permite que existan colegios unidocentes? Eso es discriminación. En el país hay un déficit de infraestructura educativa de 60 millones de soles y nada se ha dicho. El comisionado de la defensa del pueblo en Ica advirtió que de 43 colegios visitados entre marzo y julio, en toda la región, 7 aún se notan pocos avances de la reconstrucción y han pasado 9 años. En cultura, hace 8 años quedan pendientes principales sitios monumentales como el Templo del Señor de Luren, gestionados a través de un mecanismo tan importante. Por su intermedio, señora presidenta, el señor Premier es uno de los gestores también de este mecanismo importante de obras por impuestos. Y no se puede avanzar. Asimismo, en el tema del agua, el agua potable para nuestro distrito de Vistalegre en Nazca, se encuentra amarrado. ¿Por qué? Porque se dice que en la cuadrícula de la ciudad de Nazca todo es zona arqueológica y no se puede avanzar. El aeropuerto, que con esto incrementaríamos el turismo en esta zona tan importante, no se puede ampliar la carretera. ¿Por qué? Porque es zona arqueológica y cuando hemos ido a ver es un basural. Asimismo, en el sector agrario se ha hablado de proyectos importantes con respecto al agua, pero eso no soluciona. Tenemos casos como la segunda etapa del vaso tinajeros en la ciudad de Chincha, el Pampas en Palpa y Nazca y otros proyectos más importantes. Estamos solicitando a través de mi despacho cómo van esos proyectos en proinversión, que se dice que proinversión se va a descentralizar y tampoco nada se ha dicho. En transportes encontramos la brecha de infraestructura ascendiente a un monto total de 159.000 millones de dólares. Y la falta de implementación de una adecuada fiscalización de los transportes urbanos y nacionales. Sutran no puede controlar a través del GPS la velocidad, eso es imposible. ¿A quién queremos engañar? Sutran no puede controlar 6.000 omnibuses interprovinciales y menos 120.000 camiones de carga pesada. Para terminar, señora presidenta, están en el Ministerio del Interior con su venia desvistiendo un santo para vestir a otro. En estos momentos, en todas las unidades de Lima, están enviando a la Divingri personal policial, dejando desprotegidos comisarías. Así. Tiempo adicional para el congresista Segura. Asimismo, señor ministro, por su intermedio, señora presidenta, el problema del SNIP no es solamente esa tramitología, sino además los tramitadores que existen en el Ministerio de Vivienda y que esperemos no se hayan heredado con estos funcionarios del antiguo gobierno. Muchas gracias. Gracias, congresista Segura. Tiene uso de la palabra el congresista Wilmer Aguilar, por 5 minutos.